Un saludo, que Dios les bendiga. Los TJ, los testigos de Jehová, no andan buscando quién los engañó, sino a quién engañar. Porque ellos no buscan quién los engañó a ellos con la doctrina esta de los testigos de Jehová. Recordemos nosotros una cosa que poco hemos hablado de esto, de las muchas sectas que se han levantado más en los Estados Unidos que en el resto del mundo. Recordemos que los testigos de Jehová son de origen de Estados Unidos. Están los adventistas del séptimo día también, están los bautistas y muchas más, los mormones. Y porque recordemos nosotros que Arabia Saudita también tuvo su falso profeta, también lo tenemos en Roma, también tuvo su falso profeta, de ahí nació la Iglesia Católica. Pues tampoco no es de extrañar o de admirar con mucho asombro que Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, cuando Pablo les dijo, ¿no? Gálatas insensatos, ¿quién os engañó? ¿Quién os fascinó? En una versión que yo tengo de la Vulgata Latina del año 1763, que sí, que es de esa fecha, porque está escrita a máquina y además no está la letra alineada, dice quién nos embaucó, y cuando es embaucó, que está en el castellano antiguo, no está en el castellano actualizado ni moderno, dice quién nos embaucó. Cuando buscamos en el diccionario antiguo quién nos embaucó, que dice quién nos hizo picadillo, quién hizo charcutería con ustedes, quién nos hizo carne molida, si lo vamos traduciendo a otros sentidos, ¿no? Entonces los testigos de Jehová no pueden ser ni testigos, cuanto más hijos. Porque para ser testigo hay que recibir el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo en toda Judea y en toda Samaria y en los últimos confines de la tierra. Entonces, mire, ¿qué es lo que sucede cuando los testigos de Jehová encuentran gente que no ha sido estudiosos de la palabra de Dios, que solo han ido a la iglesia a escuchar mensajes, pero no tienen Biblia? Tener Biblia es muy importante. Muchos me van a decir a mí, no, recuerde una cosa usted. Cuando el rey David vence a Goliat, lo vence en el nombre del Dios de Israel. Pero cuando David echa mano de la espada de Goliat, ¿usted lo recuerda? Solo vieron la espada y salieron corriendo. Pues yo a veces cojo la Biblia de los TJ, porque la tengo la Biblia traducción del Nuevo Mundo, para que usted lo vea, y usted me pueda decir, ¿para qué tiene eso? Porque cuando los testigos de Jehová me visitan y tienen tiempo ellos, yo lo recibo. ¿Y qué sucede? Que les abrimos la Biblia que ellos andan. Entonces quedan anonadados porque la Biblia que ellos tienen está cercenada. Recordémonos, ellos alegan que tienen los pergaminos originales. Eso es imposible y es mentira. Quien tiene los pergaminos originales pues es la Iglesia Católica. Por eso las mejores versiones son las versiones católicas. Hasta el nombre le cambiaron en Estados Unidos a Yahweh, pusieron Jehová. Bueno, mire lo que dice en la Biblia de los TJ, de los testigos de Jehová. Mire lo que dice en la Biblia de los TJ, de los testigos de Jehová. En Juan capítulo 1, solo vamos a leer ese versículo y mírenlo cómo lo cambian ellos lo cambian. En primer lugar, está mal escrito. Si lo vemos nosotros con un punto español de castellano, lo vemos con un error ortográfico. Y luego, si usted se va a la parte espiritual, lo ve como una blasfemia o blasfema contra el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo de Dios. Mire lo que escriben, mire cómo dice la Biblia de los TJ, que dicen ellos que son testigos de Jehová, no son testigos. No han visto ni la pelea. Dice aquí, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Miren, aquí está manipulada la palabra. En primer lugar dice era un Dios, y entonces ¿cuántos dioses eran?
y además está con D minúscula. Y además, si usted se lee en Hechos, capítulo 1, versículo 8, en esta misma Biblia de los TJ, la palabra Espíritu Santo está con letra minúscula. No está con letra mayúscula, como está en la Biblia Reina de Valera o como está en las versiones católicas. Bien. Miren lo que dice en la Biblia Reina de Valera. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Y lo que dice en la Biblia esta Biblia es del año 1866, creo también, de don Félix Torres Amat, y está traducida por don Ramón Damal, parece algo así, arzobispo este. Dice así en esta versión, que me encanta mucho esta versión, es una de las mejores versiones de Biblia que tengo. Y en el principio era ya el Verbo, aquí lo habla más claro, ya existía. En el principio era ya el Verbo, y el Verbo estaba en Dios. Cristo mismo estaba en Dios, así como lo podemos leer en esta versión, lo podemos interpretar. Y el Verbo era Dios. Está con letra mayúscula, así como lo oyen. Lo que ellos no han podido manipular es lo que está en Juan capítulo 20, versículo 28, donde Tomás, ahí por las dudas que tiene él a Jesús, le dice: Señor Jesús, tú eres mi Señor y mi Dios. En la Biblia de los TJ no dice mi Señor y mi Dios, dice Jesús, tú eres un Dios. Óigase bien. Qué mala intención tienen los testigos de Jehová. Qué mala intención. Además, los testigos de Jehová no creen en el rapto. Ellos creen en el sistema de cosas. Ellos no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Ellos creen en las trompetas de Dios. Recuerde que las trompetas de Dios cambian. Las trompetas de los ángeles cambian con lo que habla en el Tesalonicenses, la trompeta de Dios y todas esas cosas. Y además de ellos dicen que no hay infierno. No sé si habrán ido para asegurarlo. En primer lugar, si ellos, en la misma Biblia de ellos está escrito también en Apocalipsis capítulo 20, todo, léaselo usted tranquilamente y va a encontrar lo que dice, que el dragón, el falso profeta y sus seguidores fueron lanzados al infierno. Y luego más abajo dice que el Hades, o el infierno mismo, falso profeta, el anticristo, todo esto fueron lanzados al lago de fuego, o sea, al infierno mismo. Entonces, los testigos de Jehová tienen una habilidad para engañar porque ellos han sido engañados. Y no hay otra más astucia que la de Satanás mismo. Engañar y mentir. ¿Qué es lo que sucede con los testigos de Jehová cuando encuentran a gente incauta, gente que no estudia la palabra de Dios? Lo ven como un saco de cemento. Voy a comparar a estos hermanos que no leen la palabra de Dios, la Biblia, y no la estudian, y además no reciben interpretación de la palabra de Dios porque no oran. La Biblia la podemos leer, pero si no recibimos revelación, viene a ser tinta y papel, no viene a ser el maná escrito. Miren, los testigos de Jehová son una doctrina más que puede ser de un ángel caído. ¿Qué viene a ser los mormones? Como un ángel caído, no digamos todas las sectas que han habido, la de Grecia, usted sabe la de Grecia, que era la gnosis. Yo fui gnóstico y un día hablaré sobre la gnosis, que estuve engañado por 4 largos años más, muchos. Sobre la que era la gnosis, solo la bendita y la gracia, misericordia de Dios me pudo sacar de ahí. Yo sé lo que le estoy hablando. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando los testigos de Jehová encuentran a un hermano que lo encuentran como saco de cemento o como un par de ladrillos, o una carretera de ladrillos? Lo cogen con el cemento. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Se le mezcla agua, se hieren ladrillos, se ligan ladrillos, se pegan ladrillos, lo que sea. O lo encuentran como un saco de harina, que hacen cualquier
bocadillo, cualquier empanadilla o cualquier bizcocho, cualquier pan o cualquier dono. Así convierten los testigos de Jehová a un montón de gente que se llaman, que tienen palabra de Dios y por ahí entran. Con los testigos de Jehová hay que tener mucho cuidado porque ellos son blasfemos, ellos blasfeman contra el Espíritu Santo de Dios, blasfema, porque al Espíritu Santo de Dios le quitan su pronombre, le quitan el él. Y yo le puedo mostrar un montón de versículos que la Biblia la tienen cercenada, pero ellos el evangelio que más tocan es el evangelio del apóstol Juan, porque ahí es donde más Dios hace referencia a quién es Jesús. Pero Hebreos todo nos habla quién es Jesús, Él es el principio, es todo. Y ellos dicen que Jesús era un hombre cualquiera, así como creen los musulmanes. Los musulmanes creen que Jesucristo fue un hombre perfecto. Pero ¿qué sucedió para que Jesucristo fuese perfecto? O sea que por eso siempre usted va a encontrar cualquier cosa que siempre dicen antes de y después de eso, de C. Antes de C. ¿Qué quiere decir? Antes de Cristo y después de Cristo. O sea que no ha habido otro hombre en la tierra que lo supere otro hombre aquí en la tierra. Por inteligente que sea, tanta fama que se le da a Mahatma Gandhi, tanta fama que le dan a los budas, y estos hombres son estopa, son basura, así como lo oye, sus filosofías, todas esas cosas, porque el apóstol Pablo lo hablaba de todas las filosofías humanas. Dicho esto, hay que tener mucho cuidado con los TJ, con los testigos de Jehová. La palabra de Dios dice que si son fuera del evangelio de Jesucristo, que ni lo recibamos ni comamos con ellos. Yo he recibido muchas veces a los testigos de Jehová en la casa y un día voy a tener la oportunidad de grabarlos, porque lo voy a hacer. Miren, la última vez que me visitaron los testigos de Jehová, yo les dije, así como habéis encontrado conmigo, podéis encontrar con una persona que no conoce la palabra de Dios, que no tiene el Espíritu Santo de Dios, y lo engañáis. Y eso fue lo que pasó con vosotros. A ustedes los engañaron también. Pero conmigo, no es que yo tenga Biblia, sino que el Espíritu Santo me exhorta, nos exhorta, porque el espíritu que ellos andan es un espíritu anticristo, del anticristo, porque ellos predican en contra de Jesucristo. Ellos a Jesucristo lo hacen un hombre cualquiera que no es, que es un hombre cualquiera, común y corriente. ¿Y cómo fue para llegar a ser Jesús común y corriente? Porque ellos no lo son como Jesús. Y ellos dicen que cualquier hombre puede dar la vida por otro. Es eso, han habido muchos. ¿Sí o no? Lo que se suicida por pasiones. Pero el caso de Jesús es diferente. ¿Cómo y de qué manera dio su vida por nuestros pecados? Porque no solo la dio naturalmente, como dicen los testigos de Jehová, que solo la dio a nivel Adán. No. Si leemos la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar en Colosenses que dice que hasta dónde descendió Jesucristo, que descendió hasta los infiernos. Corintios, todo eso lo habla. Y es lamentable, como se lo vuelvo a repetir, que los testigos de Jehová, ellos mismos, dice que están luchando por su salvación. Ellos mismos andan buscando a quién engañar porque ellos han sido engañados. Y lo que yo le leía a usted en Juan capítulo 1, desde ahí ellos empiezan a manipular todo el evangelio del apóstol Juan. Y luego empiezan a meter otros tipos de doctrina, porque ellos hablan de los 144,000, que son los únicos que irán al cielo, pero ellos no han leído lo siguiente. Un día hablaremos de los 144,000 sellados. Además, dice de los 4 extremos de la tierra, habla de la tierra, no habla del cielo. Para que
para que empecemos a entender de una vez por todas. Pero en su Biblia, como la tienen manipulada, la tienen cercenada, y por eso hoy tenga usted mucho cuidado con el montón de Biblias que se están moviendo hoy en día. Hoy hay un montón de Biblias, que son Biblias revistas. Si usted se puede comprar o puede por el PDF bajarse algunas versiones antiguas, porque las hay, y va a hacer comparativa usted y se va a enterar qué versión lo está llevando a la verdad, porque la palabra de Dios dice que Jesús mismo le dijo a los fariseos: vosotros escudriñad las escrituras porque os parece, le dijo, que en ellas está la verdad. Le dijo a los fariseos, porque a veces interpretamos mal la palabra nosotros le decimos a todo el mundo: escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que está la verdad. No, Jesús se lo dijo a los fariseos, que por eso era que la escudriñaban, porque les parecía. No es lo mismo que les parezca, no es lo mismo creer en Jesús por fe, no es lo mismo creer en Dios, no es lo mismo creer en el Espíritu Santo, porque los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. ¿Por qué no creer en la Trinidad? ¿Por qué? Hay Biblia para esto, para hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para hablar quién es Jesús. Jesús es Dios. Sencillo. Filipenses 2:6, ¿no? Dice que Jesús bajó aquí a la tierra, se hizo hombre y no usurpó ser igual siendo Dios, ser Dios igual que Dios. No lo usurpó, porque venía a cumplir su misión como hombre. Y Jesús mismo recuperó su naturaleza divina. Y por eso está sentado a la diestra del Padre, por eso. Entonces, y por eso Salomón, es que estos testigos de Jehová han estudiado mucho los libros de Salomón y se enfocan en lo que está bajo el sol, no más allá del sol. Se ponen a leer los testigos de Jehová, ¿no? Dicen ellos: no hay un consolador, no hay quien nos consuele. Eso lo dijo Salomón. ¿Pero por qué? Pero Jesús lo dijo: dejadme que yo me vaya, porque cuando yo me vaya os voy a enviar un consolador, y es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, ahí donde se nota y se tiene que creer que no todo el mundo lo tiene. Somos pocos los que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Recuerde usted que hay sectas hoy en día. Pues, las adventistas del séptimo día son una secta. Estos no creen en el Espíritu Santo de Dios. Tampoco estamos hablando de esta gente que hacen cosas que dicen ellos que es el Espíritu Santo de Dios y hacen cosas que no son debidas, ¿no? Estas cosas que dicen ellos, sientan a una gente en silla de rueda y luego la levantan, y estas son cosas que están blasfemando también contra el Espíritu Santo de Dios. Estos que dicen que hablan lenguas y que enseñan a hablar en lenguas, tampoco esto es de Dios. Hay que tener mucho cuidado también, que el Espíritu Santo no solo habla en lenguas. El Espíritu Santo es fácil cuando nosotros conocemos a una persona que se ha convertido a Cristo y empieza a ser guiado a caminar bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Él nos guía a toda verdad, entra la madurez espiritual, todas estas cosas. Miren, yo les digo una cosa: tengan mucho cuidado. Es importante que si usted se puede comprar una Biblia de los testigos de Jehová, sería bueno que se la comprase y que la estudiase, pero comparándola con las buenas versiones. ¿Por qué motivo? Porque dice la palabra de Dios que si viniese alguien con otro evangelio o con otra doctrina, a ni lo recibáis, porque el apóstol Pablo lo dijo: si aún yo mismo viniese predicando otro evangelio diferente al que yo predico, sea anatema. El apóstol Pablo lo dijo. Entonces, si el apóstol Pablo dijo estas cosas, ¿por qué nosotros tenemos que estar dudando de muchas cosas? Porque la palabra de Dios es revelación. La palabra de Dios está escrita, pero no como la han escrito los testigos de Jehová. Es que ellos han manipulado. Mire, le vuelvo a repetir lo mismo. Vamos a ver.
Miren, en Roma nace el catolicismo por Constantino, por ahí empieza la cosa. En Grecia te saben los grandes filósofos con sus filosofías. Están los hindúes con sus cosas, los chinos, todo esto con diferentes religiones. Los Estados Unidos revienta con un montón de religiones, los mormones, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, que estos creen en Moisés. Y están los bautistas, que estos ni se sabe quiénes son, porque tienen un montón de dudas. Y hay que tener mucho cuidado. El catolicismo, no olvidemos que es poco, ¿no? Es muy fuerte, muy fuerte. Y luego están los pobres ateos, ¿no? Que da lástima ellos, que Dios tenga misericordia, ojalá un día Dios los llame al arrepentimiento. Un día vamos a hablar sobre lo que hablan los testigos de Jehová, cómo han ido manipulando la palabra de Dios, la han ido manipulando y van cogiendo gente, como le vuelvo a decir, como saquitos de harina. Así los cogen y hacen lo que les da la gana con ellos. La Biblia, traducción del Nuevo Mundo, falsa. Falsa, esto no es falsa. Si yo la tengo, ¿sabe por qué la tengo? Porque a mí me es menester, o sea, para mí es necesario tenerla. No para predicar, yo no predico con esta Biblia. Yo lo que hago es estudiarla porque dentro de la congregación hay gente que me pregunta cosas porque se sienten faltos. Yo la culpa no la tengo. Yo he predicado la palabra de Dios y he dicho quiénes son los testigos de Jehová. Tengan mucho cuidado con los testigos de Jehová. Hay que tener mucho cuidado con los TJ, que no son testigos. Primero no son testigos. Para ser testigos, en Hechos capítulo 1, versículo 8. Para ser testigos, Juan capítulo 20, versículo 28 en adelante. O menos, en el 24 en adelante. Para ser testigos de Dios, lo que le dijeron a la samaritana, Juan capítulo 4. Para ser testigo de Dios, Juan capítulo 6, Juan capítulo 14, Juan capítulo 8. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Juan capítulo 14, nadie viene al Hijo si no es por el Padre. Así lo dice, viceversa. Entonces, yo quiero dejaros esto claro y os invito a que escudriñéis las Escrituras. Si tenéis alguna duda sobre esta versión Testigos de Jehová, puedo ir dando versículos comparativos con varias versiones que tenemos la Torre Samad en varios volúmenes. Tenemos las Torres Samad, por ejemplo, de varias editoriales. Tenemos la Biblia Bober y Cantera, tenemos la Cantera y Pavón, tenemos la Biblia Joan Strimberger, tenemos la Biblia del Oso, que también la última versión la han transversado ya. Y así. Entonces tenemos la Reina de Valera del año 1909, tenemos la Reina de Valera del año 1934, tenemos la Reina de Valera del 1901, la tenemos en papel, aquí están, o están en la casa, no sé, pero las tenemos. Entonces, yo os digo una cosa, tened cuidado mucho con esta gente, que os tocan la puerta, tocan las narices, una vez, otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, si lo vas a recibir, recíbelos, pero está seguro que tú también tienes una Biblia en mano y que primero le vas a hablar quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo de Dios y voy a hablar un día a vosotros lo de Armagedón, porque ellos también confunden a la gente con el Armagedón y confunden a la iglesia como que el rapto no existe, como que el infierno no está, como que muerto el perro hasta llegó la rabia. Lo que ellos han leído es esto, Eclesiastés capítulo 3, Eclesiastés capítulo 4, todo Eclesiastés, pero eso fue lo que Salomón habló de lo que es la falsa sociedad en la tierra. Es importante leer Eclesiastés. Bueno, yo dejo esto aquí, hasta pronto y hasta luego. Que Dios los bendiga, que nadie os engañe con un espíritu falso, con un espíritu mentiroso. Porque si viniese, dijo el apóstol Pablo, otro ángel predicando otro evangelio que no sea este, sea anatema.
fuera espíritu de Carlos Russell, fuera espíritu de los Moronis o de lo que sea. Aquí lo que vale es el Espíritu Santo de Dios. Un saludo, que Dios me le bendiga desde la Iglesia de Jesucristo Monte Oreb, Ministerios Elim. Saludos, que Dios les bendiga. Adiós y hasta luego.